Tattersalls Leasing, expertos en leasing operativo y renta car para empresas, más en tattersalleasing.cl. Transbank y Bodega San Francisco creciendo juntos presentan el Rat Pack, la mesa de editoras aquí en Mesa Central. Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la Ley Carin, una normativa que nació tras una tragedia para combatir el acoso y la violencia laboral, pero que hoy enfrenta serios problemas. Miles de denuncias, investigaciones que se extienden por meses y un sistema tan sobrecargado que amenaza con perder el foco en los casos graves, por lo cual el gobierno trabaja en un nuevo reglamento que se hará público en los próximos días. Vaya, cambios de la Ley Carin en el reglamento al menos. Paula Escobar Chavarría, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Iván y Paula. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana-Chevesich, y su robusto plan para mejorar la gestión de los tribunales y los tiempos de respuesta, podríamos decir para apurar las causas. ¿Cuáles son sus metas? ¿Hay resistencias? Eso les voy a contar yo hoy día. Apurar la causa. ¿Cómo es? Es un buen dicho, hay que apurar la causa. ¿Le regalamos eso al Poder Judicial? Ya, pero partamos por estos cambios a la Ley Carin. A ver, Paula Comandari, ¿de qué se trata? Bueno, recordemos que la Ley Carin surgió tras la muerte de Karin Salgado. Ella era una técnico en enfermería que se quitó la vida luego de denunciar hostigamientos laborales. Su caso, por supuesto, conmocionó al país y abrió esta discusión, una discusión bastante profunda, sobre la violencia básicamente en los espacios de trabajo. Y de ahí nació esta legislación que de alguna manera empujó a las empresas y a los organismos públicos a prevenir, investigar y sancionar conductas de acoso laboral. También estaba el ítem del acoso sexual y la violencia en el trabajo, que tiene que ver cuando los trabajadores se enfrentan a clientes, a proveedores que son como externos a la compañía. Y entró en vigencia hace casi 2 años. Y esta semana el propio gobierno decidió que necesita ajustes urgentes porque el sistema no está dando abasto. Ojo que aquí no estamos hablando de una ley que haya fracasado, al menos en su espíritu. Lo que sucede es que esta nueva normativa abrió una puerta que, claro, antes estaba completamente cerrada, no se consideraban esos casos. Y miles de trabajadores comenzaron a denunciar situaciones que antes callaban. El problema es que la avalancha ha sido tan grande que el sistema no ha podido procesarlas. Estamos hablando, para poner los números, que desde agosto de 2024, o sea, se van a cumplir, como les digo, 2 años en agosto, cuando entró en vigencia la ley, se han presentado más de 66.000 denuncias. Esto es a diciembre de 2025. Lo que me decían ahora, que los cálculos que están haciendo se llega a las 70.000 denuncias, 70.000. Y eso es más de lo que se pensó, ¿no? Mucho más. O sea, en el fondo estamos hablando que por semestre, se están dando 22.000 denuncias. Ya, eso al principio es un montón. Al principio se dijo, ya, esto va a ser como una nueva normativa. Antes no existía un sistema para procesarla y para que la gente se atreviera a denunciar este tipo de acoso y abuso. Bueno, va a ser el primer semestre así, pero se ha mantenido en el tiempo. O sea, han sido todo el tiempo 22.000 y un poquitito más. Y son como 100 denuncias al día. Claro. Un poquito más. Un poquito más de 100 denuncias al día. Sí. Claro, que deben ser de distinta envergadura, ¿no? Claro, lógico, pero todo el sistema no. Es no. una carga muy grande. Bueno, el tema complejo, porque de estas 66.000 y tantas denuncias, casi la mitad son declaradas inadmisibles en un primer filtro. O sea, antes de que siquiera se comience la investigación, no son materias de ley. O sea, no corresponden a que la Ley Carin se haga cargo. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien reclama porque no le pagaron un bono, porque no le dan las vacaciones en las fechas que la persona quiere. Claro, eso no es Ley Carin. Porque no le están cotizando. Ya, pueden ser infracciones laborales reales. Claro. Pero que deben tramitarse por otra vía. Exacto. No por Ley Carin, ¿ya? El problema es que la ley terminó convirtiéndose en una especie de ventanilla única para todo tipo de conflicto laboral. Ahora, miremos profundamente los datos. Me encuentro interesante hacerle un doble clic. Fíjense que de las denuncias que sí pasan este filtro, el 86,9% corresponde a acoso laboral. Ya. Y del desglose, hay una cifra bastante reveladora,
de lo que está sucediendo en los ambientes de trabajo. Fíjense que el 45% de las denuncias son reclamos que hacen mujeres contra mujeres. No de mujeres contra hombres. Ya. ¿Y de acoso laboral? De acoso laboral. Ya. Ya, pero igual, en el fondo, como que uno en la primera mirada pensaría que son mujeres que reclaman contra hombres, ¿no? O sea, especialmente en acoso sexual es el caso mayoritario. caso típico. Claro. Claro, y el acoso laboral uno lo tiende a pensar así porque hay más jefes hombres que mujeres. También. Ya, no, eso no es así. Ahora, el dato más complejo, solo el 17, digamos que un 20% de las denuncias termina acreditándose una vulneración real. De todos los casos que le estoy diciendo, un 18% sí se comprueba que hubo una vulneración. Llamativo el número, es bien ¿no? bajo el número. Súper ¿Y eso de las bajo. que se tramitan o de todas las presentadas? De las que se tramitan. Ah, claro, imagínate que ya el 50% no Se se tramitó. La tramita. dejaste fuera, sí. Claro. Bueno, obviamente que estos números que le estoy contando han abierto preguntas. Por ejemplo, si estamos frente a una enorme cantidad de situaciones reales de acoso o no, y si estamos usando la ley Karin para canalizar conflictos que son de otra naturaleza. Bueno, el sistema está completamente colapsado. Por ejemplo, la ley estableció que las investigaciones debían resolverse en 30 años, en 30 días. ¿Ya? 30 años no, demasiado largo. Igual era dar. 30 días, ya desde que se presenta la denuncia hasta que el caso queda resuelto. En la práctica, en la región metropolitana, los casos están tardando hasta 8 o 9 meses, ¿ya? Y cuando una denuncia demora casi un año, bueno, ¿qué es lo que piensa uno? ¿O el ciudadano de a pie? Bueno, que la justicia está tardando demasiado Que ya en no hay hacerse justicia, real, que ya no hay pues, justicia. no, pues no hay Que ya no hay justicia. justicia, exactamente. Entonces, el punto de fondo es que si el sistema se ve colapsado, las víctimas reales, porque las hay, quedan atrapadas en esta cola interminable junto a conflictos que nunca debieron entrar por esta vía. Y entonces el riesgo es que la ley pierda legitimidad social, que eso es lo que no queremos, porque justamente esta ley surgió por una necesidad de lo que estaba ocurriendo en los ambientes laborales y porque de alguna manera prometió cambiar esa cultura laboral que teníamos acá en Chile. Y si hay demasiada burocracia, no se solucionan los casos que deben tener solución, porque los que son reales no son un malestar pasajero, sino que algo que puede tener implicancias, como dicen varios expertos, incluso en la salud mental de las personas. Y bueno, es por eso que el Ministerio del Trabajo ya inició una revisión del reglamento. Ustedes saben que cuando se inician revisiones siempre pueden haber algunas controversias. El subsecretario Gustavo Rosende está en conversaciones con varias organizaciones sociales. Se ha juntado con los trabajadores de la propia Dirección del Trabajo, con la de la CPC, con la CUT y varias fundaciones, como la Fundación Carlos Viales Espantoso, por ejemplo, porque, bueno, lo que me insisten del gobierno es que la idea no es retroceder en protección laboral, pero sí hacer que esta ley funcione correctamente, y lo que quieren es ordenar ciertos filtros, aclarar qué casos van por esta vía y cuáles por otras vías. O sea, como que hacer mucha capacitación además. Y lo que me comentan es que se está evaluando un filtro previo que pueda distinguir rápidamente qué denuncias constituyen potencialmente acoso y cuáles pueden resolverse por otras vías, como para no dejar que algunas denuncias incluso entren. ¿Ya? Claro, un filtro mejor al principio. Exacto. Y también se está revisando esta obligación que tiene la Dirección del Trabajo, que investigue los casos que involucren a gerentes generales o gerentes con altos rangos, como en una búsqueda de alternativa para que las propias empresas puedan investigar esos casos, pero bajo estándares objetivos y controles externos, que me imagino que puede ser un punto controvertido, porque son muchos los que dicen, oye, pero ¿cómo la propia empresa va a investigar a sus propios ejecutivos? ¿Cómo va a ser como objetiva al respecto? Claro, juez y parte, en cierto sentido. Y entonces hablaba con expertos como Fernando Arab, ex subsecretario del Trabajo, y me decía que en su experiencia, porque él está tramitando varios de estos casos, las empresas, según lo que ve él, son incluso más duras que los DTs cuando, o sea, que la Dirección del Trabajo en estos casos. Vamos a ver qué genera ese debate.
Y hay un tercer frente sensible que son las denuncias de mala fe. Porque lo que me comentaban es que hay personas que están usando este mecanismo, la ley Karin, para generar perjuicios personales. ¿Cómo así? Ah. O sea, como que en el fondo no hay abuso, pero tú quieres perjudicar a alguien. Alguien, tú- ya. Ah, Y para como el perjudicar al proceso, denunciado. claro, y como el proceso dura, tú estás denunciado por ley Karin durante Claro. Y meses. que hay con una letra escarlata, digamos. Bueno, además de eso, que la empresa muchas veces tiene que hacer todo tipo de maniobras en las compañías porque esas dos personas no se pueden ver. Entonces, de alguna manera, alguien se tiene que ir o con, no sé, licencia o O buscar que teletrabajo. una trabaje online y el otro no. O sea, como que genera ciertos disturbios en las compañías y lo que se está buscando también es que en el reglamento quede plasmado una especie de multa si se comprueba que no hay una realidad en esa denuncia. Todo esto, bueno, importante la conversación cuando las leyes entran en vigencia. Es bueno hacerle un doble clic cuando empiezan a funcionar, porque la idea en este caso, como les digo, o sea, esta ley surgió para proteger víctimas y el desafío entonces es evitar ahora que ese exceso de denuncias y los retrasos y las zonas grises también terminen debilitando justamente aquello que vino a defender la ley. Eso, entonces, reglamento en estudio. Sí, o no, Los el cambios reglamento en va a entrar en los próximos días a Contraloría. Ah, ya, luego. Luego, está en su etapa final. Claro, O sea, y mientras tanto rige el que rige, digamos. Claro. Pero los cambios empiezan. sí, y para que entre a Contraloría y para que pueda entrar a la toma de razón. El Rat Pack de mesa central, Paula Comandari y Paula Escobar y Gloria Nachevesich apurando la causa. Exactamente, y está conectado con el tema de la Paula, porque según dijo la segunda hace menos de un mes, la situación ha generado molestia entre los jueces y que, según la segunda, evaluarían presentar una denuncia por acoso laboral contra la presidenta Gloria Nachevesich por su plan para apurar la causa. Ah, no te creo. Sí. Has Yo les voy a calado- contar. has calado el Sí, tema. bueno, Gloria Nachevesich, la primera presidenta mujer de la Corte Suprema, llegó a encabezar el máximo tribunal luego de una agria disputa dentro del Pleno, que tratamos aquí también en el RAT varias veces, pero tuvo los votos y logró ser la primera presidenta mujer de la Corte Suprema. Además era la primera antigüedad, así que en realidad le correspondía. Considerada siempre una jueza implacable contra la corrupción y los abusos, y está pronta a cumplir 5 meses, ¿ya? 5 meses de gestión que han sido intensos, muy, como es ella, muy trabajólica, hasta antes de las 8 de la mañana, a las 7:30 ya trabajando. Y un eje clave para ella es justamente mejorar la oportunidad de las resoluciones. Como decíamos coloquialmente, apurar las causas pendientes, porque una justicia que no es oportuna no es justicia, ¿no? Eso, junto con la ética del cuidado y el bienestar de los funcionarios y miembros del Poder Judicial, son como los ejes fundamentales que ella se ha planteado. Ahora, esto no es una idea de ella solamente, está dentro del plan estratégico para el año 26 hasta el Claro. 2030 del Poder Judicial, ¿ya? Es importante señalar esto. Para hacer este plan estratégico de los próximos 4 años, se contrató una consultora externa, ¿ya? Y esta consultora advirtió diferencias importantes justamente en la oportunidad con que se resuelven las causas en los distintos tribunales del país. Y esto pasa en todas las competencias, ¿ya? Y esto afecta el derecho a la igualdad en el acceso a la justicia, porque evidentemente algunos usuarios tienen tiempos de respuesta más rápido que otros. O sea, es realmente un tema fundamental la oportunidad de la justicia. Entonces, Gloria Nachevesich lo ha tomado con mucha convicción, ¿ya? ¿Y qué ha hecho? 2 vías, podríamos decir. Una tecnológica, ha aplicado un sistema tecnológico que se llama Quantum. Ujú. ¿Ya? ¿Ya? ¿De qué se trata? Les A voy ver. a explicar. A ver. Y también ha tenido una serie, muchas reuniones, mucha escucha con los tribunales que están, que tienen más tardanza para entender qué pasa y cómo mejorar. Ya, vamos a Quantum. Es un sistema computacional que permite hacer benchmark. Tiene distintos indicadores, ¿ya? Esto ya se usó para los retiros de 10%. Le tocó a Gloria Nachevesich emplear Quantum para ver cómo estaban los tribunales respondiendo a esto, ¿ya? Y en el fondo tiene indicadores, recibe información, se va actualizando permanentemente, es una herramienta dinámica y permite hacer análisis estadístico para determinar los juzgados con mayor retraso y también los con mejor gestión. Similares, ¿ya? Equivalentes. Claro. Bueno, entonces, este tablero informático, esta herramienta informática en realidad, refleja la carga de cada tribunal y cómo está, ¿ya?
Estos indicadores se habían socializado, se construyó el ranking y entonces ese ranking es el que ha producido, por supuesto, La tensión. Claro. La alta tensión. Porque hay ¿Cómo algunos que no quedan bien parados. Exacto. Claro. Un tercio quedan muy bien evaluados en este Ya. ranking, en sus tiempos de respuesta. Un tercio, bien. Ya. Un tercio tiene problemas reales para, digamos, entregar la justicia en forma oportuna. Y otro tercio. Ya. Y otro, y ahí tenemos, Ahí o sea, tenemos los un tres tercio se tercios. saca un 7, un tercio se saca un Cinquito, 5, ya. Y a uno le va un poco más. muy mal. Y un tercio está, como se Al diría, debe. en, claro, oportunidades de mejora, como se dice en términos coloquiales. Para marzo. Ya, ella dio una entrevista en La Tercera este fin de semana y dijo que efectivamente hay una comparación y que las comparaciones pueden ser odiosas, pero que tampoco es la idea de este ni de Quantum ni del ranking sacarlos al pizarrón. Ya. Ella entonces inició un ciclo de reuniones semanales permanentes con el último tercio, ya para entender cómo ayudar, hacer un plan, hacer un diagnóstico claro y qué es lo que se puede hacer y compartir además las experiencias de los que han salido bien, ¿no? Hasta ahora se han realizado 15 reuniones con más de 190 tribunales, a las que además de la presidenta asisten el secretario de la Corte Suprema, la relatora del Tribunal Pleno y la secretaria abogada de la Presidencia, Valentina Sada, entre otras personas. O sea, no es una reunión solo de la presidenta Chevesic, y que es una conversación continua, me dicen. Se aborda lo que les pasa, los contextos, ellos explican qué es lo que les ha pasado, a veces falta personal, a veces hay una persona que no está, y modos de agilizar. Y aquí es un encuentro interesante, como saber realmente por qué Claro. las pasa lo que causas les están tan pasa. atrasadas. Claro. O sea, porque hay algunos que te dicen, no, que falta, uno de los jueces no está en sala, o no está el abogado que tiene que estar reemplazando, o es por un tema más bien ideológico, como que uno no entiende bien. Claro, y por eso este quantum lo que arroja es como a tribunales similares en cantidad de causa y tipo de causa, Ujú. cuáles están mejor y peor, y tratar de entender por qué lo que les va bien lo están haciendo bien y qué les pasa a los que están atrasados. Ahora también en estas reuniones, las personas expresan, por supuesto, los problemas que ven, etcétera, pero la idea es hacer un plan después, o sea, como ir teniendo métricas, que es lo que este sistema, como se actualiza permanentemente, va arrojando, ¿no? Quiénes van mejorando y quiénes no. Ahora, lo que me dicen fuentes cercanas a la presidenta Chevesic es que todas estas reuniones han sido en muy buen tono, que nadie ha dicho que les parezca mal, ni el sistema, ni que los datos de Quantum estén malos, que ningún gremio, ni asociación de magistrados, ni de funcionarios ha manifestado reparo, ¿ya? Ni un presidente de corte tampoco. Y que de hecho en las reuniones con jueces a la presidenta Chevesic le dicen que están contentos de que la presidenta los visite, que escuche, que eso es algo importante y que no es habitual. Y además es algo sistemático, tiene una tabla de reuniones, digamos, permanente, es un sistema de trabajo, ¿ya? Entonces, y van revisando después semanalmente la situación con los equipos de cada tribunal para ver los que tienen mayores índices de atraso, revisiones de buenas prácticas, etcétera. O sea, es un trabajo, digamos, es gestionar el atraso. Ahora, yo les contaba que aquí en la segunda salió una nota que causó bastante, digamos, controversia, porque ahí se dijo que había molestia, a pesar de que ella, a la presidenta Chevesic, Nadie ni a se su lo ha equipo, dicho. nadie se lo ha dicho, ni en las reuniones ni después, salvo algunas personas que les voy a decir quiénes, pero no en las reuniones, ¿ya? Y en la segunda decía, como les contaba, que se había instalado una fuerte tensión en el Poder Judicial tras las reuniones y que según magistrados los encuentros habían tenido un tono impositivo, con exigencias digamos, de mejora, que se han centrado en exigir mayor eficiencia y metas más altas en la tramitación de causas, pero sin considerar la falta de jueces en tribunales civiles, laborales y de familia, sigo aquí citando a la segunda, y que la situación había generado tal molestia entre los jueces que evaluaban presentar una denuncia por acoso laboral contra la presidenta. ¿Ya? Vaya. Ahora, lo que yo reporté es que, claro, esto causó, y evidentemente fue llamativo y causó atención, digamos, dentro de el círculo que está trabajando esto con la presidenta de la Corte Suprema. Y me dijeron dos cosas. Uno, reitero que en las reuniones, toda esta cantidad de reuniones con tantas personas nunca le habían dicho nada a la presidenta. Estas reuniones están grabadas porque son por Zoom. Claro. O sea, se puede ver ahí si el tono fue impositivo, no adecuado, etcétera, ¿ya? Y que ha sido todo en un tono muy buen tono. Hay registro. Hay registro. Tampoco ha llegado queja o objeción, de gremios, de personas, nada por escrito, no ha llegado nada de nada. Ahora, donde sí se ha hablado de Quantum es en el Pleno de la Corte Suprema, ¿ya? Y es ahí donde ha habido alguna resistencia. No de todos, me dicen, ¿ya? Sino de un par a lo más de miembros de la Corte Suprema y que se escuchó en una reunión
todo el mundo se queja de Quantum. ¿Ya? Le Ya. dijo un miembro de la Corte a la presidenta, pero no dio nombre, ni datos, ni quiénes, ni por qué, sin ninguna, digamos, posibilidad de contrarrestar esa expresión. Eh, entonces quedó como ahí. Bueno, pero después de lo de la segunda, me dicen que la presidenta Chevesic dijo que si querían hacer un sumario o una investigación disciplinaria incluso, adelante, que estaba perfecto, que ella no tiene nada que ocultar, que está todo sobre la mesa, todo acreditado, y que ella no tenía ningún problema en que si querían la investigaran, ¿ya? Pero me dicen que nadie dijo nada, ¿ya? Y ahí quedó. Claro, es que una cosa es decir todo el mundo se queja de Quantum y otra cosa es abrir el caso Quantum. Claro, Son cosas exactamente. Ahora, ¿qué va a hacer la No tan presidenta? sencillo. Claro. Bueno, está escuchando de manera muy atenta las opiniones, por ejemplo, de los tribunales civiles, que hicieron observaciones precisas para construir los indicadores. Ya tienen algunas críticas, o sea, no críticas, pero precisiones de qué indicadores representan de mejor manera los flujos de trabajo. En eso se ha avanzado y la mayoría de las nuevas formas de medición ya están consensuadas. También a los tribunales de juicio oral en lo penal se inició un trabajo de revisión de los instrumentos con que se puede, digamos, medir mejor sus flujos de trabajo. Eso está ok. Pero en definitiva, me dicen que la presidenta de la Corte Suprema, sin desconocer falencias estructurales que tienen que ver con las dotaciones insuficientes, otros problemas presupuestarios o la implementación de leyes sin ningún o mínimo recurso para hacerle frente. Estoy pensando acá en la ley Karin, digamos, por ejemplo, que se hacen leyes que requieren montones de recursos que no están, digamos, porque hay muchas causas nuevas. Me dicen que Gloriana Chávez seguirá escuchando y dialogando, pero seguirá adelante con el plan para obtener de aquí a fin de año cifras de mejoras en la oportunidad de la justicia, para que Quantum arroje mejoras concretas. Oye, me escribe un juez de la República y me dice, mira, Quantum no es completamente un buen sistema porque no compara tribunales de igual condición. Y eso hace que el dato que entrega no sirva realmente como elemento para la mejora. Claro. Vamos Bueno, a ver ahí por eso, ahí. Quantum tiene, por eso digo, no hay como, salvo estos tribunales que están, digamos, haciendo indicaciones precisas, hoy este indicador debiera mejorar, claro, están en un proceso de escucha de decir, bueno, ¿cómo construimos mejor estos indicadores? Pero Quantum ya lo usaron para los 10% y ahí me dicen que no hubo objeciones de que estuviera ya. comparando mal. Y además que podrían entonces decir esto, Exactamente. ponerlo sobre la mesa porque tal vez pueden haber ahí algún tipo de mejora técnica. Lógico. Exactamente. Ahora, finalmente, como me dijo una fuente que la conoce mucho a ella y también al Poder Judicial, ¿qué otra cosa se puede hacer sino esta para agilizar la justicia y apurar las causas? Me dicen, ¿mandar oficio? Claro. Si el fin, miremos cuál es el fin, ¿no? Exactamente. Hay un punto ahí. Pablo Escobar, y lo que está pasando en la Corte Suprema, o a partir de la presidenta de la Corte Suprema. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Paula Comandari? Oye, a propósito de la discusión que se está dando en la Comisión de Hacienda del Senado, en el plan de la reconstrucción, interesante escuchar en un seminario del CEP, Crecimiento Futuro versus Déficit Presente, la gran apuesta de Hacienda. ¿Qué van a decir Paulina Bodanovich, que está sentada en la Comisión de Hacienda, son una de las dos parlamentarias de oposición, y el presidente de esa mesa, Javier Macaya, en el CEP a las 12:30 de la mañana? Sí. 12:30 en el Centro de Estudios Públicos. Pablo Escobar Chavarría, atentos a... Hoy día a las 3 de la tarde, Iván y Paula en La Serena, el presidente José Antonio Cast participa en el Encuentro Nacional de Alcaldes, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades. Sabemos que hay mucho tema entre los alcaldes y el Ejecutivo por la rebaja de las contribuciones a los adultos mayores, ¿no? Por lo ¿Cómo tanto, los compensaría? y cómo los compensaría y qué municipios son los que estarían más perjudicados. Así que ahí habrá seguramente eso. conversación. Contaba la María Ortiz más temprano que el ministro Quiroz mandó un video para los alcaldes y dio cifras diciendo que había muy pocos municipios que iban a perder apenas el 1%. Está como en otra tecla no más el que el 1% ministro de su Quirós. presupuesto. Sí, como que Esta semana ha mostrado es un hombre nuevo. un tema más afable de conversación. Oye, 2 libros que llegaron. Este se llama La Noche de los Cristales Rotos, de René Araya, que es escritor, nació en Iquique en 1980, pero la novela está situada en Buenos Aires. Es una novela sobre la cacería de un nazi oculto en las dictaduras latinoamericanas, Noche de los Cristales Rotos, de La Pollera. Y que es sorprendente, se pregunta, el título es una pregunta: ¿asesinos despiadados? ¿Por qué enamorarnos de los tiburones?
de la bióloga marina Catalina Velasco. Ay, qué bueno. Dice, ¿por qué le tememos a los tiburones si mueren más personas atacadas por mosquitos, perros o hipopótamos? Y segunda pregunta, ¿es cierto que Steven Spielberg, después de filmar su película Tiburón, lamentó para siempre haber contribuido al terror que generan estos peces tan especiales? ¿Por qué son considerados guardianes ecosistémicos y cargan con una sabiduría de millones de años? Toma. ¿Sabías que los tiburones regeneran sus neuronas, no como nosotros? Sabía porque tengo una persona muy cercana que es obsesionada con los tiburones. Mira, Iván, que tú sabes quién Qué es. Catalina interesante. Velasco, Eso, toma. ese Gracias. dato no Está te bueno, lo tenía. está interesante. Además, muy divertido. Sí. El tema es Qué muy bueno. divertido, pero además es muy entretenido el libro. Así que agradecemos a la gente de la pollera que lo mandó. Con Pablo Escobar Chavarría, con Paula Camandari. Muchas gracias por el programa de hoy. Buenos días. Chao, chao. Muy, Muy buenos buenos días. días.